tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas. Piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Bienvenidos a la Zona Podcast. Soy Ana Lucía Herrera, conmigo está Madeleine y tenemos una súper invitada. Ella es Lina Willman. ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida a Vitamina C y a este podcast. Hoy vamos a estar hablando, al principio del programa quiero que sepas que tocamos una frase importante y quiero compartir que dice: la sexualidad es conectarnos con el deseo de vivir, y vivir es poder sentir, es más como ir hacia la vida con poder. Quiero presentarte, Lina. Primero que todo, Lina Willman es psicóloga clínica, es terapeuta holística, es máster en salud sexual y en sexología clínica. Además, es especialista de orientación educativa y desarrollo humano con profesorado en sexualidad tántrica y sanergista. Ahora me tienes que decir qué significa sanergista. Mejor dicho, empecemos por esto. ¿Qué significa sanergista? Sanar con energía, me dedico a la sanación. Ajá. Y aplicas todo esto al tema de la sexología, de la sexualidad, ¿no? Por supuesto, porque ahí hay un gran elemento que se necesita trabajar, porque hay unas emociones que están instaladas en nosotras, sobre todo las mujeres, que hay que ir limpiando. Reprimidas, tal vez. Tal cual, reprimidas, el miedo, la culpa, la vergüenza, y son las de más baja vibración, por decirlo así. Entonces, sí necesitamos ir viendo cómo podemos elevar esos niveles de esas emociones para poder conectar con la libertad. ¿Por qué estamos tan atadas, lo acabas de decir, sobre todo las mujeres, a estas tres energías tan bajas? Culpa, vergüenza. Porque nosotros pertenecemos a un colectivo a nivel cultural y histórico que ha marcado precedentes sobre lo que es la sexualidad, ¿sí? Porque de alguna manera hay que regular la conducta humana, porque si no estaríamos desbordados. Claro, entonces como mantener ese status quo. Tal cual. Y estos sistemas de control, ¿sí? Han tenido que establecer ciertas reglas, dogmas y normas para poder regular esta conducta, sobre todo algo que es instintivo y pulsional como la energía sexual. Entonces, se ha necesitado que se establezcan, claro, se va a lo más fuerte, que es: esto es malo, esto es pecaminoso, esto no va con lo sagrado, no es natural. Es una conducta que solo tiene que ser llevada a una de las funciones de la sexualidad, que solo es la procreación, pero no es la única de las líneas o de los caminos donde la sexualidad se mueve. Pero esa es la única que nos han hecho ver, sobre todo las mujeres, ¿no? Que tenemos tanto poder. ¿Te encuentras, Lina, a muchas mujeres y hombres también, te pregunto, ¿te encuentras mucha gente que no vive esa sexualidad o que siente este tabú tan grande y sencillamente no puede explorarla consigo misma o con otra persona? O sea, ¿hay mucho de esto hoy en el año 2023? Completa y totalmente. Aunque las personas que tengan algún acceso, por decirlo así, a un poco más de información, o que sus padres les hablaron en la infancia, o que su adolescencia fue un poco más extrovertida respecto al tema de la sexualidad, aún así la han llevado a uno de los dos polos opuestos, que es: o me extralimito y exacerbo mi sexualidad, ¿sí? O la hipersexualizo, que también eso es lo que se encarga también la cultura y el sistema, la música, todos los medios a los que tenemos acceso, sobre todo los niños y adolescentes, o me quedo en el otro lado de la represión. Entonces hay dos polos muy opuestos, donde no hay una autoridad, y eso es lo que es la conciencia, ¿no? La autoridad está en el centro, no oscila en estos dos espacios, donde también hay enfermedad, porque así es que nos enseñan la sexualidad, bajo la enfermedad y la muerte. Te puedes morir, te puede pasar algo, si te da cierta infección de transmisión sexual, o si esto está opacado, esto, como nos dijeron siempre, ¿no? Y los temas religiosos para mí eran muy pesados. Me acuerdo que mi mamá me decía: es que si haces algo no te puedes casar de blanco, y para mí eso era de terror. Claro. Pero de terror, de que yo no podía experimentar un beso o una caricia o algo lindo, porque te sentías contacto. sucia, ¿no? Sí. Te sentías sucia. Y como que Dios iba a bajar y me iba a castigar inmediatamente, ¿no? Sí. Eso ¿Cómo es- podemos llegar a ese centro de esa sexualidad consciente y saludable? Yo trato de que la gente pueda ir entendiendo y acercándose a eso, primero reconciliándonos con nuestra feminidad, en el caso de las mujeres, y con la masculinidad que ha sido tan herida hegemónicamente hacia los hombres. Entonces, cuando nos reconciliamos con esta naturaleza y con estas energías que nos habitan, podemos ir entendiendo. Y lo otro es con la inteligencia erótica, porque la inteligencia erótica, el primer paso es la información, la educación. Tenemos que educarnos, porque no podemos hablar de algo que no conocemos. Y el segundo paso es el autoconocimiento. Si nos conocemos, vamos a entender para qué vinimos instalados en este cuerpo de placer,
no de placer llevado a lo genital, que también de eso es Sino importante placer llevado hablar. a todo, ¿no? A todo el cuerpo, porque tenemos 80.000 corpúsculos en nuestra piel, que se nos cae un cabello y tú lo sientes. Tú lo sientes. Que sí. pruebas algo rico y también hay un placer. Tal cual, en todos nuestros sentidos. El placer de sentir el viento, de bañarte, estábamos hablando más Y de el ello placer antes de la ahorita. ilusión que estabas hablando ahorita, Sí, Madeleine. total. Y también el placer del alma, que lo hablaban los filósofos, eudaimonia, que esto eran los veteranos en la guerra que no morían porque tenían un propósito en su alma. Y el placer de su alma era tener ese sentido de vida. Eso es placer para el alma. Y cuando hay placer en el alma, placer en el sentir, vinimos a sentir, no a ser. Y cuando tenemos ese placer instalado en nuestro ser, no solo en nuestro cuerpo, y vemos la sexualidad de una manera coherente, pienso, siento, hago. Pienso, Nosotros- siento, hago. Claro, Marquen esas palabras. claro. Pienso, siento, hago. Sí, esto es conciencia, amor y toda nuestra parte de la sexualidad. Y entonces cuando nosotros tenemos eso integrado, nosotros nos vamos a dirigir hacia un lugar donde yo solo quiero coherencia. Mi cuerpo no es una mera descarga. Nosotros, el vínculo que establecemos, porque es que la diferencia entre los seres humanos y los animales es un sexo biológico, el de los animales. Los seres humanos tenemos una sexualidad para el vínculo. Sin el Claro. otro no vivimos. Sí. De hecho, Una se dice que conexión. como es en el cielo, es en la tierra. Entonces, si en el cielo hay unión, lo que hicimos en estos cuerpos es encarnarnos para que estos vehículos sean esa fusión con el todo y sea como en el cielo. O sea, que haya un todo, ¿sí? Que nos podamos fusionar. Entonces, el cuerpo es un vehículo y la energía sexual es el pegamento. Qué Si lo belleza, vemos ¿verdad? así, nuestro templo, cuerpo, es sagrado. Y así lo tenemos que tomar. Y por eso la sexualidad se habla tanto de que es con amor o sin amor. amor. Y hay tanto alrededor de eso. ¿Cómo ¿no? diferenciarías eso con amor y sin amor? O sea, el acto sexual de realmente el hacer el amor verdaderamente. Se ha aprendido, y sobre todo esto lo hablan mucho las estadísticas y las investigaciones, de que el hombre puede aprender más a tener sexo sin amor. ¿Por qué? Porque también la sexualidad del hombre es distinta y su cerebro también es distinto. Entonces, el hombre tiene una polaridad diferente, que es positiva. De hecho, su miembro es hacia afuera. Sí. Nuestros pechos es hacia afuera. Nosotros damos pecho porque damos también nutrición afectiva y nutrimos de amor. ¿sí? Entonces Y por hay eso una está conex- también en este- en la en sex- este- tal en el cual. corazón. Entonces, cuando nosotros nos unimos, que es una cosa muy linda también, porque también la reflexología genital tiene al corazón en el hombre y el corazón en el cervix, en el cuello del útero. Y cuando se unen corazón-corazón, es el matrimonio sagrado. No es el anillo per se que nos han mostrado, sino que es cuando nuestra vagina agarra el pene y lo lleva a tener, y ese es hacer el amor. Para mí no existe un sexo sin amor. Para mí siempre va a estar vinculado porque somos seres socioafectivos y necesitamos ese vínculo. Entonces me parece que sí puede haber una descarga de una tensión sexual que nuestro cuerpo libera, pero para la mujer no está tan vital, Sí. no está tan instrumentalizado desde ese lugar. Bueno, y desde ese lugar la mujer sufre mucho porque es como que no, tú le dices a tu amiga, no, pero tú dale y no pasa nada. No, es que después me enamoro. Y es verdad, quedamos muy apegadas Claro. probablemente el hombre no. Entonces, por eso es que Mira, Pero dicen, es la falta de conocimiento también, También. tanto del hombre como de la mujer. Ahí eso es que hablamos, donde- Del entendimiento. información, autoconocimiento y conexión. Esas Lina, son las tres ahí yo te líneas. pregunto, que a veces hasta con la información, tú dices como que no, uno se queda porque está tan arraigada estas creencias, está tan dentro de ti esta huella, que es fácil romperla, fácil perder esos morbos, fácil, sí, poder entregarte sin tener ese tema de la relación amorosa, ¿no? Entonces, como que sí, yo sé, o la mujer sabe que tú puedes tener una relación por placer, porque el placer sí se puede tener, pero luego pienso, no, esto está mal. Claro. Es el tema del pecado con el placer, yo sí lo veo muy amarrado. Muy relacionado. Sí, Mira sí, que muy tú dijiste relacionado. algo muy importante que es la entrega. Y al hombre no se le permite la entrega, porque el que se enamora pierde. Sí. Ah, el que se Entonces, enamora si el pierde. hombre entrega su corazón, entonces, pues Ya. imagínate lo que puede suceder, ¿de acuerdo? Entonces, muchas disfunciones sexuales también en el hombre es la falta de entrega de amor, porque cuando el corazón late mucho, pues va a haber una mayor enervación Claro. sanguínea. ¿Cómo podemos hacer como madres, yo que soy mamá de varones, para no instaurar en los hombres, porque yo siento que a veces nosotros nos quejamos de muchas actitudes y aptitudes en los hombres y somos mujeres por lo general las que criamos? Tal cual. ¿Qué podemos hacer como madres para que esos hombres del mañana se sientan liberados con respecto a este tema? Permitirle sentir,
Porque el hombre no se le permite sentir, no se le permite expresar sus emociones. Y el hombre que no conecta con sus emociones tampoco va a conectar con una sexualidad saludable. De hecho, enferman mucho los hombres por eso. Claro, tú te imaginas ser tan Aguantar. duro, debe ser Tanta tan tensión. difícil, ¿no? De hecho, mueren más los hombres de infarto que las mujeres. Porque la mujer sí llora y la mujer despide toda esa tensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos mantener y establecer un diálogo abierto sobre esos deseos y límites y consentimiento? Mira, el amor sobre el propio cuerpo. Para mí es fundamental que entiendan que el placer no debe ser enseñado como lo aprendimos nosotros, desde ese lugar pecaminoso, sino desde el lugar es placentero, es sano, es liberador y ayuda a la salud. Por eso la salud sexual está muy vinculada y la Organización Mundial de la Salud lo promueve tanto. ¿Y qué es lo que dice? Que es una consecución de bienestar para el ser humano y bienestar en equilibrio. Entonces, no es, mire, nosotros empezamos la vida con una célula sexual. Fue la primera célula de la vida y ahí empezaron las demás. Entonces, estamos constituidos como seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, pero sí tiene que ser vinculada esta sexualidad con una coherencia dentro de la energía, ¿sí? Cómo es que yo me muevo, cómo es que yo pienso, cómo es que yo siento, pero cómo me puedo conectar a ese otro sin miedo. Porque eso es lo que tenemos miedo, a la entrega, ¿no? A esa muerte. Sí. Y ahí es como donde que me descubrió. Sí. No, y muchas parejas dicen, no, yo no me voy a enamorar y solo somos compañeros sexuales y vamos a estar una noche, Ay, dos eso noches, está tres súper- noches y después eso empieza... está muy de moda. Ay, y empieza con el Está muy celular. de moda Pues también de moda, con gente pero joven. fíjate, y no me Dice, voy a enamorar. Este es mi sex partner, Ya. como mi sex Sí, mi partner. Ajá. Y entonces no me voy a enamorar y Booty no voy call a le esto. llaman, como que y, te llaman. estás pendiente del celular, no me ha escrito. Ah. Sí, es que sí. Ahí estás, ya estás conectado, Ay. ya tienes un Sí, afecto tú ahí. piensas que no, pero estás hasta las zapatillas. Tal cual. Ahora, yo sé que en ese deseo de que todos tengamos como ese aprendizaje, en Panamá, sobre todo, necesitamos capacitar a los capacitadores, o sea, a los educadores. Y tenemos esto aquí. Cuéntanos un poquito sobre acceso al placer, las sexualidades de la conciencia. Gracias, Madeleine, por ese tema tan importante, sobre todo en Panamá. Yo tengo un riñón, un hígado, bueno, creo que solo es un hígado, pero riñones hay dos. Pero llevo en 15 años en Panamá y he trabajado mucho en las poblaciones vulnerables de Panamá. Chorrillo, Curundú, San Miguelito, Colón. Y estas poblaciones, ustedes se dan cuenta que tenemos niñas embarazadas de 9 años. Ajá. Entonces, los hogares en donde llegan este tipo de población. Entonces, ahí es donde nace esta necesidad de hacer una investigación en Panamá, de 24 universidades en Panamá para este momento, que yo hice esta investigación, 8 dan psicología, ninguna da educación sexual. A los Siendo la psicólogos, sexualidad tan base del ser humano, en todo sentido, ¿no? constitutiva de la personalidad. Sí, como que de ahí sale tanto. Sí, o sea, queremos tal vez cambiar la base, pero necesitamos también cambiar las mentes pensantes pero arriba. ¿por qué Porque pasa de una eso, actitud Lina? viene una creencia. Por supuesto. Ustedes que son coach lo Lina, saben. ¿por qué Entonces, pasa imagínate. eso también en Panamá? También por tabú. O sea, ¿por qué en psicología no tocan todo un tema de sexualidad? Pregunto yo. Porque que estamos regidos por los sistemas de control. De control, que claro. piensan que si no se hace de la manera, y no todo el mundo, porque yo he estado en colegio de monjas donde Lina trabaja sexualidad con los adolescentes, en Curundú, por ejemplo. Claro. Allá estuvimos dándole escuela para padres a los papás durante 15 años, hoy en día todavía está vigente, y establecimos un puente de comunicación entre padres e hijos, donde disminuimos el embarazo adolescente a uno en una población de 700. ¿Qué quiere decir eso? Que la sexualidad es necesaria para que el papá y la mamá se sientan libres y se acerquen a construir ese pedacito de cielo donde podemos hablar con nuestros hijos de estos temas. Entonces es empezar. ¿Cuándo, Lina? Es la gran pregunta. Hay que empezar ¿Tú sabes? con el hijo a la edad que tengas, pero hazlo. Porque los primeros informantes de la sexualidad somos los padres. Lina, me llama la atención que aquí estamos hablando de cómo sí debemos ir hacia la vida con el eros y explorar el placer, porque es algo natural y es Tal algo cual. propio. Y al mismo Tal cual. tiempo, el hecho de hablarlo y de quitar esa manta de tabú también hace que la gente aprenda a cuidarse mejor. Porque me Exacto. explico. Y no es como que placer, todos a la calle, la loco. No es como. No. Es otra cosa. Es que como quitarle el tabú hace que todo caiga en Entenderlo. su sitio, ¿no? Una forma y importante. normalizarlo, por ejemplo, hablabas hace un segundo, normalizarlo como en la pareja, en tu casa, en tu mamá y tu papá, que tú lo veas saludable, porque si mi mamá y mi papá están bien, probablemente yo voy a estar bien también como hijo, ¿no? Mira, hay un tema que no hemos tocado que también es importante reconocerlo y es a nivel bioquímico, que es cuál es el papel del cerebro en todo nuestro cuerpo y en todo este placer. Y es precisamente por la cantidad de hormonas que se liberan, ¿no? Es una neurocascada de transmisores que lo que hace es que se instale la vida, el placer, el dolor. O sea, no hay mejor analgésico, no hay mejor hace que el cortisol, que es la hormona del Sí, estrés, que nos sí. enferma tanto, Se libera, disminuye. tranquilita. ¿Y qué pasa cuando se libera la hormona del cortisol? Pues nuestro sistema inmune sube. Entonces, las relaciones sexuales
hacen que el 30% de la inmunoglobulina, que es la IG, que es la que se encarga de poner las defensas para las infecciones y las enfermedades, baje, porque baja también el tema de cortisol. salud. Es un tema de salud. Es un tema más de salud Tal que de otra cosa. Y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Pero si aquí no hay salud, no la va a haber en el cuerpo también, porque entonces eso que estábamos diciendo, siento que es malo, que es pecado, me da todas esas miedo. limitaciones, todas esas creencias, todas esas El creencias tema es que aquí hay limitantes. morbo y no nos permite ver la salud tan importante que hay detrás del acto más natural. Como dices tú, Natural, más natural. y desde el ser. Miren, para hablar sobre el placer, uno tiene que conectar con el dolor. ¿A qué vinimos los seres humanos? Nos cambiaron el cuento, porque nos dijeron, nosotros vinimos a vivir dolor. No, vinimos a vivir placer. Claro. El Es como placer que de la vivir vida. esta experiencia El placer en de este vivir. plano, desde este cuerpo La maravilloso alegría que de tenemos, ¿no? vivir. Eduardo Ruiz decía una frase que a mí me encanta y la cito en mi libro, que dice, el deseo es el recuerdo del placer, el miedo es el recuerdo del dolor. Si Lina, tú tuviste una relación íntima desde el miedo, Ya. desde el dolor, Ya. tú no quieres más de eso, pero si tú sí, te viviste en alejas de la vez. Mira placer, que las dos Sí. hicimos como así. Claro. Sí, tú te alejas. es que el dolor contrae Sí, y el placer expande. Expande. Entonces, Lina, de aquí nos libera. vamos expansivos, con una energía todo esto está expansiva. en el libro. Sí. El libro, que obviamente tú me lo vas a llevar a casa ideal para que ustedes Por puedan favor. buscarlos allá. Yo siempre haciendo mi comercial, ¿no? Tan lindo. Lina, Ah, muchas sí. gracias por estar con nosotros. Me encanta Casa Lina Ideal. Williams, el Wilman, el libro es Acceso al placer, la sexualidad desde la conciencia. Un libro Muchas para gracias. educadores, Por favor, Sí. enfermeras, maestros, profesores, médicos. Para profesionales que de la los salud. médicos les dan Hombres. todo lo que tiene que ver con la anatomía humana, pero no sobre la actitud y creencias que tenemos que trabajar en nuestros educadores. qué ¿no? placer haberte Ay, tenido placer aquí para mí estar con ustedes. esta mañana conversando sobre este tema que poco conversamos en estos ambientes. Esperamos haber contribuido con esta información al crecimiento de tu familia. Al crecimiento y al de tuyo nuestro personal. placer. Al crecimiento de nuestro Y a la placer. expansión A la del expansión. mismo. Nos vamos aquí con el corazón abierto. Hasta aquí nuestra zona podcast.